Vamos a hacer un repaso de los modelos vistos hasta ahora. Vimos cómo y por qué dos países con distintos niveles de productividad pueden comerciar en el modelo de Ricardo, y cómo y por qué dos países con distinta dotación de factores pueden comerciar en el modelo de Heck-Cherolli. Todos estos modelos, incluso el modelo de factores específicos, estaban pensados para un entorno o una situación asimilable a la competencia perfecta. Recordamos que esto implica retornos constantes a escala, productos homogéneos, un mercado atomizado al lado de la oferta y al lado de la demanda, y la información perfecta. ¿Cuáles eran los efectos del comercio en este contexto? Los precios relativos de los bienes convergían. Había importantes efectos distributivos, excepto en el modelo de Ricardo, que contemplaba solo el factor trabajo. Pero en el resto de los modelos, ya sea a corto o a largo plazo, veíamos que había un factor que siempre terminaba perjudicado con el comercio y uno beneficiado. ¿Cuáles eran los beneficios del comercio? Más allá de que algún sector resultara perjudicado, lo que veíamos era que el bienestar del país en su conjunto podría aumentar, porque en principio habría más bienes disponibles para todos. Y también aumentaba la capacidad de producción mundial. Pero a partir de esto uno puede pensar por qué hay tanto comercio entre Francia y Alemania, por ejemplo, si son países que uno puede pensar que son muy similares en términos de su productividad o de su dotación de recursos. Vamos a ver con algo más de detalle los patrones de comercio actuales en la página web del Observatorio de la Complejidad Económica. Aquí vamos a ir a la parte de visualizaciones y vamos a ver un poco cómo es la estructura de comercio exterior de Argentina. Vemos que hay un comercio predominantemente del sector agrícola, uno del sector alimenticio con base agrícola o manufacturas de origen agropecuario. Después hay una parte de industria, mayormente compuesta por vehículos, automotores y partes. El oro es importante, otros metales como el aluminio, un poquito de petróleo. Vamos a ver cuál es la estructura de importaciones de nuestro país. Fíjense que los colores, es decir, la estructura de comercio, es bastante diferente si uno compara exportaciones con importaciones. ¿Qué es lo que importa predominantemente a Argentina? Productos del sector industrial. Pueden ser automotores y partes, maquinarias y demás. ¿Sí? Repetimos que la estructura es bastante diferente. Vamos a ver qué pasa en Alemania, por ejemplo. Esta es la estructura de importaciones de Alemania. Vemos que tiene una parte manufacturera muy importante, metales, petróleo, algo de medicamentos. Y vamos a ver cuál es la estructura de sus exportaciones. ¿Qué es lo que exporta Alemania? Y ven que es básicamente lo mismo, al punto que es bastante difícil distinguir a partir de la estructura general si estamos hablando de las exportaciones o de las importaciones de Alemania. Vamos a ver en particular cómo es el comercio de Alemania con su principal socio comercial, que es Francia. Esta es la estructura de importaciones de Alemania desde Francia. Y vamos a ver que le exporta a Alemania a Francia. Y vamos a ver que la estructura de nuevo es muy similar. Y lo que podemos ver de aquí en particular es que tenemos los mismos bienes. Exactamente. Por ejemplo, Alemania le exporta a Francia automóviles de turismo y demás. Partes de los aparatos de estas partidas. Exporta medicamentos. Y también importa exactamente lo mismo. Partes de automotores, automóviles de turismo, medicamentos. Y vamos a pedir una última visualización por producto, es decir, por partida. Vamos a buscar algunas cuestiones, a ver si esto tiene sentido. Por ejemplo, circuitos integrados. Vemos quiénes son los principales exportadores e importadores de circuitos integrados. Fíjense, estos son los principales exportadores, países de Asia, Corea, Malasia, China, Singapur, Estados Unidos, Alemania. ¿Y quiénes son los principales importadores? Prácticamente los mismos. China, Singapur, Corea, Estados Unidos, un poco de Alemania. Y así, si uno va buscando determinados productos, por ejemplo, aeronaves, podemos ver que la estructura de los exportadores y la de las importadores es bastante similar. Tenemos los principales exportadores de aeronaves son Francia, Alemania y Estados Unidos, y los principales importadores tenemos a Francia como uno de los principales importadores,
Alemania, Estados Unidos, ¿sí? Y la diferencia aquí es China. Pero, por ejemplo, si buscamos petróleo, vamos a ver que la estructura de exportadores y de importadores es bastante diferente. ¿Qué países exportan petróleo? Bueno, los países árabes, Rusia, Canadá, Nigeria, Venezuela. ¿Y qué países importan petróleo? Nada que ver. Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Japón, China y la India. El tipo de comercio que vemos entre Alemania y Francia es lo que se denomina comercio intraindustrial, es decir, dentro de una misma industria o un mismo rubro. Algo importante a destacar acá es que industrial en este contexto no quiere decir que sean manufacturas, si bien existe predominantemente en el sector de las manufacturas. Industrial, en muchos contextos de economía, viene del inglés industry, que quiere decir o se refiere a cualquier actividad económica que se realiza a gran escala. Entonces puede existir, por ejemplo, un comercio intraindustrial de manzanas, aunque no sea un producto industrial. Entonces, el comercio intraindustrial consiste en el comercio a dos vías de productos similares. Este comercio se basa en requerimientos similares de factores. Por ejemplo, los trabajadores empleados en la producción de aviones grandes son los mismos que se emplean en la producción de aviones chicos, y las fábricas también se pueden reconvertir con una relativa facilidad de una industria a otra. El comercio interindustrial, por otro lado, se basa en distintos requerimientos de factores. Es decir, un país se especializa en una industria en particular en la que tiene ventaja comparativa, como el trigo, y la otra industria es cada vez más pequeña o desaparece, como la indumentaria. En cambio, en el comercio intraindustrial, el país se especializa en una de las posibles gamas dentro de una industria, como aviones de distinto porte. Pensemos entonces y pongamos una pausa a ver si nos damos cuenta qué tipo de comercio tiene mayores efectos en la distribución de la renta al interior de un país. Y este es sin duda el comercio interindustrial. Y mientras que el intraindustrial es el tipo de comercio predominante hoy en día en los países desarrollados, el interindustrial predomina ya sea en los países en desarrollo entre sí o cuando una de las dos partes es un país en desarrollo. Los modelos vistos hasta ahora permiten comprender el comercio interindustrial, que se explica por el principio de la ventaja comparativa. Pero el comercio intraindustrial no se basa en diferencias en las dotaciones de factores ni en diferencias en la productividad. Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, depende básicamente si el comercio es de productos diferenciados u homogéneos. ¿Por qué puede existir exportaciones e importaciones de un mismo bien homogéneo, como por ejemplo manzanas? Hay dos motivos principales. Uno es la contraestación, es decir, exportamos manzanas cuando es época de manzanas en Argentina y las importamos en otro momento. Y otro es los costos de transporte. Por ejemplo, puede ser más barato importar gas desde Bolivia para ser usado en Jujuy que llevarlo desde la Patagonia, y al mismo tiempo llevar gas desde la Patagonia a Chile, es decir, Argentina figuraría como que exporta e importa gas, y eso en principio parecería no tener sentido, pero si uno tiene en cuenta los costos de transporte, es perfectamente entendible. Por otro lado, en el caso de los productos diferenciados, el comercio intraindustrial se da básicamente para aprovechar las economías de escala. ¿Y qué son las economías de escala? Si recuerdan, los modelos que venimos viendo hasta ahora suponían rendimientos constantes a escala. Esto quiere decir que si se aumentan los factores productivos en una cierta proporción, por ejemplo aumentamos el trabajo y el capital un 10%, la producción aumenta en la misma proporción, un 10%. En este caso, por más que aumente el tamaño de la empresa, es decir, la producción de la empresa, el costo por unidad o el costo medio no varía. Es decir, por más que yo tenga una pyme o una gran empresa, lo que me cuesta producir cada caja de zapatos es independiente del tamaño de la empresa. Pero pensemos en una empresa grande. ¿Qué ventajas en costo tiene una empresa grande con relación a una pequeña? Es decir, pensemos en una situación donde realmente existen rendimientos a escala o economías internas a escala y pensemos a qué se puede deber. Básicamente, el costo medio por unidad puede disminuir a medida que aumenta la producción de la empresa o el tamaño de la empresa porque se puede lograr una mayor división del trabajo entre las personas que trabajan. También puede ser porque esta empresa puede comprar insumos a gran escala, porque le puede pagar menos a sus trabajadores en el caso de que sea una empresa con gran prestigio,
o también puede contratar recursos especializados. Este efecto que uno observa en la realidad y que incluso se plasma en algunos documentales como este de Megafactorías, se refleja gráficamente en una curva de costo medio que desciende a medida que aumenta la producción de la empresa. Hay que tener en mente que este tipo de economía a escala, que es interna a la empresa, existe solo en empresas grandes o a medida que la empresa va siendo cada vez más grande, con lo cual solo son compatibles con la competencia imperfecta, principalmente con el oligopolio. Todos los ejemplos de este documental que les estoy recomendando se basan en empresas que compiten en un mercado que es oligopólico, es decir, donde compiten muy poca cantidad de empresas. Y esto sucede porque las barreras a la entrada son muy altas. Y entonces, ¿qué tienen que ver las economías de escala con el comercio? Los países que tienen una dotación de recursos similar pueden comerciar para aprovechar estas economías de escala. Y entonces cada país se especializa en una gama de productos dentro de una industria y comercia con sus socios. Así, no solo se obtienen menores costos, sino más variedad de productos. Veamos este ejemplo. En principio no hay bases para el comercio. Imaginemos que todos los países, Alemania y Francia, están produciendo 100 autos chicos con un costo unitario o costo por unidad de 10.000 pesos o 10.000 euros y 100 autos grandes con un costo medio de 15.000. Esta es la misma situación en Alemania y en Francia. Entonces, al principio no hay bases para el comercio porque no hay diferencias de precios. Pero imaginemos que en Alemania aumenta la demanda de autos, aunque sea un poquito nada más. Este aumento en la demanda permite a las empresas alemanas aprovechar las economías de escala y poder producir, por ejemplo, autos chicos más baratos. Si hay libre comercio con Francia, enseguida los productores alemanes se quedarían con todo el mercado y podrían exportar autos chicos a Francia. En Francia no convendría mantener esa industria, ya que no puede competir con la alemana. Pero, como son bienes diferenciados, Francia se podría especializar en autos grandes y aprovechar las economías de escala. Entonces, si ambos países se especializan en un segmento del mercado o un producto dentro de la gama, todos pueden aprovechar las economías de escala y los autos, tanto chicos como grandes, serían más baratos. Esto es sustancialmente diferente al comercio interindustrial, donde los precios relativos convergen a un punto intermedio. Aquí ambos precios disminuyen porque se aprovechan economías de escala. Esto muestra además que los patrones comerciales pueden depender de factores mucho más aleatorios o casuales. Por ejemplo, el aumento inicial de la demanda que veíamos en este ejemplo puede ser casual, puede ser transitorio, y ese puede ser el factor que desencadena el comercio según vimos ahora. También puede darse el caso de acuerdos de especialización, que se dan en el marco de un acuerdo de integración regional, como por ejemplo el Mercosur. Ambas partes se ponen de acuerdo en qué productos se van a producir en cada país. ¿Cómo vemos esto en un gráfico de frontera de posibilidades de producción? Cuando existen economías de escala en la producción de ambos bienes X e Y, los costos de oportunidad son decrecientes y vamos a ver por qué. Vemos que desde que producimos pocos autos chicos, el bien X, a que producimos muchos, el costo de oportunidad disminuye en términos de los autos grandes que tengo que sacrificar para producir un auto chico adicional. Entonces, si este es el precio relativo inicial, lo que vemos es que es un equilibrio muy poco estable, porque si yo estoy produciendo 1.000 autos en esta situación inicial y de repente produzco 1.001, cada auto chico me va a costar cada vez menos, porque estoy aprovechando economías de escala. Entonces, ¿qué sería lo óptimo en este contexto? Especializarme totalmente en la producción de autos chicos. Y le dejo para que ustedes piensen que también existen costos decrecientes de oportunidad de los autos grandes, ya que de producir muy poquito a producir muchos autos grandes, cada vez los autos grandes me cuestan menos en términos de lo que tengo que sacrificar de autos chicos, porque también están sujetos a economías de escala. Ahí les dejo una pista para que lo puedan pensar. Y si a partir de la situación inicial produjera un auto grande más, también sería cada vez más barato hacer autos grandes. Y por lo tanto el equilibrio, si yo eligiera
o alguna situación transitoria me llevara a elegir producir un poquito más de autos grandes, cada vez querría producir más y también el equilibrio sería en una especialización total. ¿Cómo demostramos que el comercio beneficia a los países? En este contexto, uno puede imaginar que la frontera de posibilidades de Argentina puede ser igual a una frontera de posibilidades de Brasil, de manera que este punto sobre el eje de abscisas puede indicar la especialización total de Argentina y este punto en el eje de ordenadas puede indicar la especialización total de Brasil. ¿Cuál sería un precio de intercambio, un precio relativo luego del comercio? Esta recta donde se intercambian todos los autos producidos por Brasil por todos los autos producidos por Argentina. Y lo que observamos es que la cantidad de bienes o el espacio posible de posibilidades de consumo para estos dos países estaría dado por esta recta violeta, que es sustancialmente superior que la recta inicial que hemos marcado acá. Podemos hacer una síntesis de los beneficios del comercio cuando éste se basa en economías de escala internas. Así como veíamos con el comercio interindustrial, aumentan las posibilidades de consumo, mejora la asignación mundial de recursos y la división del trabajo, y además se agregan otros beneficios. Tenemos, cuando se aprovechan economías internas de escala, menores costos unitarios, una mayor variedad de bienes, cosa que antes era impensado porque estábamos pensando en productos homogéneos, una mayor competencia entre productores, cosa que antes no tenía sentido porque estábamos en un mercado de competencia perfecta, pero ahora, si estamos en oligopolio, podemos pensar que las empresas de un país pueden competir con las empresas de otro país. Y por último, tenemos menos efectos distributivos de este comercio intraindustrial. Y acá tenemos un llamado de atención. Hay algo que se llama efecto del mercado interno y se refiere a que los países se especializan en productos que tienen una demanda nacional fuerte. ¿Por qué? Porque al ubicarse cerca de su mercado más grande, una industria sujeta a economías de escala puede minimizar el costo de transporte y el embarque de sus productos. Esto tiene algunas consecuencias preocupantes. ¿Qué pasa con las regiones que tienen mercados más chicos? Es probable que cada vez se vuelvan menos industrializadas, porque las industrias se van a ir moviendo cerca de los grandes mercados para aprovechar economías de escala y disminuir costos del transporte. Entonces acá tenemos una desventaja del comercio, de la que antes no éramos conscientes, que es que el comercio puede generar una mayor concentración geográfica de la actividad económica y mayores disparidades entre regiones y entre países.